Ya se ve en mi pantalla. Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones. Y empezamos con la primera, que es la pérdida del injerto del pie. Es la complicación quirúrgica más común y es causada por hematoma, infecciones y cizallamiento del injerto. Después del tercer día se ha producido un crecimiento del interno capilar. Te faltó ahí algo. Te faltó seroma. ¿Cuál? Seroma. Ah, Es que cuando recién pones el injerto, tú haces que el lecho, este receptor, sangre. Pones el, pones el injerto, por eso es el riesgo de hematoma. En dado caso de que no se formó un hematoma, pero no, acuérdense, ¿cómo sobrevive el injerto los primeros días? Por el puro plasma que está ahí. Entonces, si no se está drenando adecuadamente ese plasma, se va a acumular y se puede formar un seroma, o sea, acumulación de líquido, y en lugar de que lo esté nutriendo, lo está empujando y pues lo desprende. Infección sería porque el mismo seroma se infectó, o sea, se hace un caldo de cultivo. Y el cizallamiento del injerto es porque no quedó bien fijo o era un lugar muy difícil para que estuviera pues completamente inmóvil y al estarse moviendo los pequeños vasos que se están creando, pues se están rompiendo y se están rompiendo. Entonces, antes de que se creen los vasos, se murió la piel. ¿Sale? Bueno, continúa. ok. Entonces, pues ya quedó explicada esa. Entonces sigue la quemadura infectada, que pues aquí la infección se debe sospechar si la herida se vuelve cada vez más incómoda, dolorosa o malolienta. El tratamiento puede requerir una escisión amplia de todo el tejido y pues administrar antibióticos. Después sigue la insuficiencia adrenal. Aquellos con el mayor del 30% del área de la superficie corporal quemada tienen niveles más altos de cortisol, pero podrían ser resistentes a los aumentos de cortisol sérico en respuesta a la estimulación. La insuficiencia suprarrenal absoluta se produce hasta el 36% de los pacientes con quemaduras severas. El síndrome compartimental, pues este ocurre cuando la presión del tejido dentro de un espacio cerrado pues se eleva en la medida en que hay una disminución de flujo sanguíneo dentro del espacio, hay una disminución de la oxigenación del tejido y una alteración de la función metabólica. Estos síndromes compartimentales de las extremidades también pueden resultar de la extensa formación de los edemas. Los pacientes pueden requerir escarotomías, fasciotomías o ambas cosas para la liberación del síndrome compartimental de la extremidad. La escarotomía es un procedimiento quirúrgico que conlleva la realización de una incisión a través de una escara cutánea con la profundidad del nivel del tejido adiposo subcutáneo. Y las fasciotomías, pues es una cirugía para aliviar la hinchazón y la presión en un compartimiento del cuerpo. En las extremidades va a existir el deterioro del llenado capilar, parestesia y dolor aumentado desarrollado antes de la disminución de los pulsos. El síndrome compartimental abdominal es una situación. Aguanta. eh, ¿Es todo lo que vas a decir de la síndrome compartimental en las extremidades? sí, Bueno, ¿cómo lo detectas? pues
Se incluye con un abdomen, No, en las extremidades. pues hay edemas. Entonces, toda persona que tenga edema tiene síndrome compartimental y les vas a hacer fasciotomías. No, Ok, entonces, ¿cómo lo detectas? mm, no sé. Bueno, primero es la sospecha. ¿En quién vas a sospechar que pueda desarrollar síndrome compartimental en alguna extremidad? Porque es importante diagnosticarlo. Si no lo diagnosticamos, esa extremidad va a morir. Lo primero que se muere son los nervios. Si no tiene nervios, una extremidad no sirve de nada. Entonces, la sospecha la vas a crear es una quemadura que es circunferencial. Bueno, como es circunferencial, no deja entrar ni salir. O a lo mejor la arteria sí la deja entrar, pero no deja el retorno venoso. Entonces se está acumulando todo ahí hasta que ya no deja más y se empieza a morir esa extremidad. Es un traumatismo muy grave por aplastamiento, también hay que sospecharlo. Entonces, ¿qué le causó esa lesión? Ahí empieza la sospecha. Después son las 6 P's del síndrome compartimental. ¿No? ¿No lo leíste? No. ¿Alguien? ¿Alguien leyó algo para esta clase? ¿No? Pues Ok. lo del síndrome compartimental Bueno, es cuando déjense los... está el dolor, Ajá. hay palidez y que se disminuye el pulso. Ah, Ujú, Parestesia, presión, palidez, parálisis. ujú. Entonces, con eso lo vas a sigues sospechando. ¿Por qué? Dolor, pues claro, está, está quemado, ¿no? Ser el más claro, que es la ausencia de pulsos, normalmente las fasciotomías, o sea, solucionemos, es mejor. Entonces, existen otras formas, aparte de clínicamente, que podemos detectar síndrome compartimental. Es, al paciente le pasó lo que le pasó en su extremidad, entonces ya lo sospecho. Lo estoy sospechando, lo reviso. Si tiene pulsos, la pulsoximetría está bien. Si tiene dolor, pero sigue teniendo edema y han pasado, sigue aumentando el edema y han pasado 2 horas desde el accidente. Pues sí, es normal, se pegó, pero me da miedo que haga síndrome compartimental. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo más lo sigo revisando? ¿No? ¿Nadie? ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, le podemos tomar. ¿Cómo diagnostico síndrome compartimental? Entonces,
Pues es con la presión. Es con la presión. Ok, ¿qué me dice eso? Pues Y bueno, o sea, es con la presión tisular y pues ¿Cuál es la presión tisular? Normal. es de... Pues no lo busquen. Si no se lo saben, no le llegan. Bueno, le vamos a tomar la presión en esa extremidad con un baumanómetro. Eso sería lo más sencillo. Y lo comparas con la presión de. Se supone que si hay diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio, ya está teniendo problemas esa extremidad. Una presión. Entonces también existen aparatos que es como una aguja y mide la presión que tiene ese compartimento. La presión normal de los compartimentos, ¿cuál es? Nadie leyó nada, pues. Entonces, pues no les voy a decir todo. Entonces, existe una presión ahí normal y si llega a más de tanto, le tenemos que hacer unas fasciotomías. Sigue lo que ibas a explicar ahorita. Bueno, pues que los pacientes reciben cristaloides en las primeras 24 horas. Pueden requerir una descompresión abdominal. Después sigue la tosis venosa profunda. Bueno, La incidencia entonces, de la regrésate. tosis venosa profunda. Síndrome compartimental es un chorro todavía, ¿eh? Síndrome compartimental, intraabdominal. O sea, hay asociaciones dedicadas nada más a síndrome compartimental abdominal. No solo los quemados, traumatismos lo pueden causar. Cualquier cirugía lo puede causar. Ese es un poco más complicado. El dolor no me indica nada. Normalmente, te puedes, igual es la sospecha de que puede hacer síndrome compartimental este paciente. Entonces, como en las extremidades, lo primero que va a fallar son los nervios, es lo primero que se muere. Y intraabdominalmente, lo primero que va a fallar o que tenemos como hasta oligúricos, porque empieza a haber falla renal. Podemos igualmente cuantificar la presión intraabdominal. ¿Cómo? ¿No? Bueno, igual existen aparatos para medir la presión intraabdominal y pues la forma más sencilla es con una sonda Foley, bueno, más bien con una sonda de 3 vías, colocar solución en la vejiga y con un PVcímetro medir cuánto es la presión que se encuentra en ese momento. Bueno, entonces ya diagnosticamos esto. Hay que hacer fasciotomías. Regrésate otra diapositiva. Estos son fasciotomías. No están muy bonitas tus imágenes, pero pues, ni modo. Creo que tenías otra más atrás. Ándale. Si hablamos de los brazos, ¿qué tenemos que cuidar? Que sobrevivan nuestros nervios. ¿Cuáles son los nervios
para la mano y para el brazo. Bueno, antebrazo. El cubital y el radio. Y el mediano. Entonces, tenemos que intentar que nuestra fasciotomía libere los compartimentos en donde están pasando esos nervios, porque son los que menos van a resistir a la presión y a estar sin irrigación, sin oxígeno. Entonces, tenemos que hacer fasciotomías en donde le vamos a abrir desde, es que no, pues no se lo saben, desde más o menos la mitad de la palma hasta el codo. Tiene su trayecto, no es lineal. O sea, tienes que ir haciendo más o menos como una S itálica. Igualmente en el dorso es más frecuente que sí sea todo el antebrazo una sola línea. Y en la mano tenemos que igualmente descomprimirla porque pues, los nervios que llegan a los músculos que están en la eminencia tenar y en la eminencia hipotenar, pues van a sufrir. Lo tenemos que hacer en la parte dorsal entre el segundo y tercero y el cuarto y el quinto metatarsiano. Desde ahí podemos llegar a todos los compartimentos que tiene la mano. ¿Cuántos compartimentos tiene la mano? ¿No? Ok. Entonces, ya para tórax y abdomen, dale para adelante. Más. Son 3, doctor. No son 3. Ah. Entonces, tenemos que... estas fasciotomías que se hacen aquí, o sea, esto y esto, ¿creen que sea? ¿Para qué creen que le están haciendo esto aquí? Esta está mal hecha, ¿eh? Y estas de las manos también están mal hechas. Pero la de tórax y abdomen están bien. ¿Por qué creen que son así? Bueno, que son así como que con líneas curvas o con... No. ¿Por qué son en esa área? Para ¿Por qué aliviar no la en presión. tórax? ¿Por qué no en tórax son así? No. 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 Bueno. La misma quemadura está restringiendo a la ampliación pulmonar. Entonces no dejan que se expandan los pulmones. Las hacemos laterales para que se divida como si fuera una armadura en anterior y posterior. Entonces, cuando esté respirando, se hace para arriba y se hace para abajo. O sea, hace que los pulmones puedan liberarse completamente. Bueno, continúa. Bueno, sigue la trombosis venosa profunda. Pues yo había dicho que la incidencia varía entre 1 al 23% en pacientes quemados y la trombocitopenia inducida por heparina se produce en el curso de posquemadura en pacientes con una lesión extensa. En la inflamación, tenemos que los pacientes con grandes quemaduras tienen un reajuste de la temperatura basal a 38.5 centígrados y la taquicardia y la taquipnea pueden persistir durante meses. El término de síndrome de respuesta inflamatorio no debe ser aplicado a pacientes con quemaduras porque los pacientes con quemaduras extensas se van a encontrar en un estado de estimulación inflamatoria sistémica crónica. En la neutropenia, pues la depresión máxima de células blancas se produce
varios días después del ingreso, con un rebote a la normalidad a los pocos días. En la cicatriz hipertrófica, la cicatrización hipertrófica e epitelio inestable y la pobre elasticidad de la piel a menudo se producen cuando las heridas profundas se dejan de cicatrizar sin injerto. Las heridas profundas van a ser tratadas de forma conservadora y tienden a desarrollar problemas con más frecuencia que las heridas superficiales, porque el periodo prolongado de la inflamación va a provocar una respuesta fibrótica. Y en la hipotermia, tenemos que las estrategias para prevenir la hipotermia vigorosamente van a incluir una habitación, el aire inspirado caliente, unas mantas de calentamiento, los intercambios de calor a contracorriente de los líquidos inyectados. Va a haber las complicaciones gastrointestinales y eso ocurre con frecuencia en pacientes con quemaduras y afectan negativamente los resultados del paciente. El daño de la mucosa relacionado con el estrés se produce mucho en pacientes con quemaduras y eso se encuentran en cuidados intensivos y puede desarrollarse dentro de las primeras 24 horas del ingreso. Las úlceras inducidas por estrés del estómago y del duodeno en pacientes quemados muy extensamente se deben a un defecto en la barrera mucosa al ácido secretado. La morbilidad asociada con ese tipo de ¿Cuál es el ulceración. nombre de esas úlceras? No. No. Bueno, sí. La morbilidad asociada puede aumentar la duración en la estancia en cuidados intensivos hasta 8 días y la mortalidad es hasta 4 veces mayor que los pacientes en cuidados intensivos sin esta complicación. La osificación heterotópica, pues hay una incidencia reportada en el 3%, ocurre comúnmente alrededor de las principales articulaciones. Codo, hombro, caderas son las articulaciones más comúnmente afectadas. Y pues esta está relacionada con el tiempo prolongado del cierre de la herida y la predisposición genética. La osificación heterotópica pues se define como la formación de hueso en los tejidos que normalmente no muestran propiedades de osificación. Y este ocurre generalmente en pacientes con grandes quemaduras, con el 20% del área de la superficie corporal, pero ocasionalmente ha sido reportada en quemaduras con menor del 10%. En la infección, los pacientes con grandes quemaduras del total del área de la superficie corporal están inmunosuprimidos, en mayor riesgo de infecciones, sobre todo de las heridas, sitios de acceso venoso y pulmones. Pues las heridas de quemaduras se van a infectar de bacterias gram positivas, principalmente de estafilococos, que pues son los habitantes de las profundidades normales de la glándula sudorípara. Cualquier infección de un paciente quemado debe ser considerado del catéter venoso central hasta que se demuestre lo contrario y el catéter debe ser cambiado. Y eso es todo. Ok. ¿Tienen preguntas? Doctor, lo de las úlceras, no, ¿son las úlceras de Curling? ¿Y cuáles son las de Cushing? Mm,
Vienen juntas, ¿eh? Porque siempre les van a preguntar las dos. Las de Cushing serían más bien por traumatismo Ajá. y las de Cushing sería por en quemados. Ok. Curling quemados, Cushing traumatismo. Tienen que estudiar, ¿eh? ¿Alguna otra cosa que tengan de duda? ¿Nadie? ¿Alguien está escuchando la clase al menos? Sí. 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 Ey, pues que está bien cabrón nada más estar hablando solo. Bueno, quemados es muy extenso, es muy complicado. Es algo que les debería de interesar Es que porque es muy común y frecuente. Si nadie tiene nada más que doctor, decir sobre quemados, yo sí tenía una duda, mande. pero es que mi internet como que me está llegando después el sonido. A ver. Bueno, creo que no sé si sea porque no escuché porque pues, lo del internet, pero en el síndrome compartimental, que se hacía como tratamiento aparte de, pues de lo de el corte, ay, creo que ya se fue otra vez. Y también que si en las quemaduras no se hace una desbridación o cómo se hace igual el procedimiento para los injertos que en otras patologías o como se diga. No te escuché casi se corta mucho. Ah, lo mando por escrito. Esperamos un momento. Creo que ya no volvió a su internet. Pues sabe. Bueno, igualmente, pues les digo, les debería interesar. Eh, Ustedes de aquí van a un internado, van a ser el primer nivel de atención, son los que van a recibir a gran cantidad de pacientes y si no saben qué hacerle, esos pacientes o se van a morir o simplemente se van a complicar. O sea, una fasciotomía que no se hizo ya le causa al paciente secuelas para toda la vida. Y las cicatrices generalmente siempre van a ser hipertróficas, no hay manera de ayudarlas a que no sean o sea, que no se compliquen tanto. Claro que sí. Todo lo que injertaste se va a ver bien gacho. Todo lo que fue de segundo grado profundo y
tuvo una cicatrización, va a tener como cicatrización hipertrófica. ¿Han visto las prendas compresivas de los quemados? Me imagino. No sé si en la tele o en el libro. ¿Sí? Sí. Bueno. Lo que van a hacer las prendas compresivas es intentar delimitar el proceso inflamatorio de las cicatrices. O sea, que no les llegue tanto oxígeno a la cicatriz para que sea, si voy a crecer, no me están dando tanto oxígeno, entonces me tengo que quedar más plana. Eso es básicamente lo que hace, es pura compresión. Y ya dependiendo del área, se le puede hacer más cosas. Si al final de cuentas fue una cicatriz chica, lo que está feo, pues ya que madure y todo, ya que pase como un año, la puedes quitar y hacer una cicatriz mejor. ¿Por qué antes no? Porque todo el proceso inflamatorio, punto que des, punto que se va a arrancar y va a quedar más gacho. Entonces tienes que esperar a que esté madura. Una cicatriz está madura cuando ya no blanquea cuando tú la presionas. Ya no se ve roja. Siempre o normalmente, entre más años pasen, la cicatriz se va viendo mejor. No se va a desaparecer, pero sí se va a ver mejor. Muchas pacientes tienen el pensamiento de que, me voy a poner, me voy a hacer lipo y no voy a tener cicatrices. Sí, sí vas a tener, son muy, muy chiquititas, pero sí vas a tener. Y se busca que queden las cicatrices en partes donde no son tan visibles, o sea, que la pueda esconder la ropa interior o el traje de baño. Igualmente, las abdominoplastías es una cicatriz enorme, pero se busca que quede lo mejor posible. Se intenta que solo se vea una pequeña línea, pero siempre quedan cicatrices. Entonces, entre más tiempo pase, entre más pasen los años, esa cicatriz se va a ver mejor, pero siempre va a existir una cicatriz. Igual con los quemados, entre más pasen los años, esa cicatriz se va a ver mejor. Aparte de las prendas, existen otros tipos de cosas. Por el solo hecho de masajear una cicatriz, ponerle crema, tanto en quemados como cualquier otra cicatrices, les va a ir mejor a no ponerle nada. Se va a ver mejor. Si ya es una cicatriz que no recibió tratamiento, o que está muy engrosada, está muy grande, se le puede poner esteroide tópico. Perdón, esteroide local, no tópico, esteroide local. Se es inyectado, pero que son de depósito, se quedan nada más en la cicatriz. Eso va a hacer que igualmente mejore la cicatriz. A lo mejor eso solo lo vamos a estar haciendo para preparar el área para después quitarla y volver a cerrar. O sea, remodelar la cicatriz. ¿Quién tiene apendicectomía de aquí de la clase? Yo, Bueno. ¿Fue convencional o fue por la paroscopía? Convencional. no tengo ni idea. ¿Tienes una cicatriz grande? Yo sí. Ok, bueno. Yo también tengo apendicectomía. La mayoría de las cicatrices de apéndice están bien anchas y grandes y se ven feas, son poco estéticas. ¿Verdad? Sí, se ven feas. Ok. Ese es como que el ejemplo clásico de es una cicatriz que no te gusta. No se va a desaparecer, pero sí se puede remodelar. Entonces se quita y se hace una nueva cicatriz. ¿De acuerdo?
Bueno, ya no hubo pregunta de Sandra, ¿verdad? No, creo que no, creo que siguió trabada. Si quieren, abrimos otra sesión porque ya casi se acaba esta. Sí. Sí, doctor.